Hola, muy buenas a todos y bienvenidos. ¿Qué son los cuellos de botella? ¿Qué conocemos como cuello de botella? Para ello me acompaño de una botella de agua y creo que es la forma más sencilla, fácil y práctica de enseñarlo. Si bien yo giro esta botella, imaginaos que el tapón está quitado, caería agua. Pero ¿qué ocurriría si yo corto la parte de arriba de la botella? Es decir, si quito este pequeño cuello que hay aquí. Cuando yo gire, seguramente caería todo el agua de golpe. Por tanto, un cuello de botella no es ni más ni menos que una restricción en el paso del caudal del líquido que haya dentro de la botella. ¿Cómo aplicamos esto a la informática? Pues en la informática es básicamente lo mismo. Cuando hablamos de placas de comunicación o comunicaciones en electrónica, hablamos de que hay un cuello de botella donde hay una restricción del paso de datos entre diferentes componentes o en el mismo núcleo de ejecución de dichos componentes. Yo creo que ahora que ya sabemos lo que es un cuello de botella, lo mejor sería irnos a un caso práctico. Imaginaros que estamos jugando a un juego, yo que sé, un juego el que sea, y tenemos un escenario en el cual tenemos una CPU, nuestra CPU está al 50% de carga, una GPU que está al 100% de carga y tenemos un monitor Full HD a 60 Hz que tan solo nos está mostrando el juego a 50 fotogramas. Aquí hay algo que, como todo el mundo entenderá ahora, hay algo que no está bien. Dado que esto está al 50% y el monitor, o sea, la CPU está al 50% y el monitor está tan solo al 80%, deberíamos darnos cuenta de que nuestra tarjeta gráfica está trabajando al 100% y no es suficientemente potente como para dar todos los datos que necesita el monitor para trabajar a 60 Hz. Por tanto, diríamos que nuestra tarjeta gráfica tiene un cuello de botella o que tenemos un cuello de botella en nuestra tarjeta gráfica. Ahora bien, este es el cuello de botella que tenemos el 90% de los usuarios gamers. Normalmente lo que tenemos son gráficas muy potentes, invertimos mucho en gráfica, pero realmente pues no son suficientes para depende de qué tipo de monitor y mientras tanto nuestro procesador está ahí tomando el sol o mirando el paisaje. ¿Cómo podemos solucionar este cuello de botella en nuestras tarjetas gráficas? Bueno, hay tres soluciones que son muy sencillas. La primera pasa por irnos a las opciones gráficas de nuestros juegos y bajar los gráficos. Ya puede ser bajando la resolución, bajando las texturas, bajando los filtros anti-aliasing, bajando la oclusión ambiental. En este caso miraríamos de bajar hasta que llegásemos a los 60 fotogramas para que el juego funcione fluido. Otra opción sería la segunda, sería hacer un overclock a nuestra tarjeta gráfica. La gran mayoría de tarjetas gráficas del mercado soportan hacer overclock. Miraríamos de hacerle un overclock, pero claro, ¿qué ocurre ahí? Haciendo un overclock vamos a hacer que nuestra tarjeta gráfica se caliente más y consuma más, y el overclock no es algo infinito, es decir, tenemos un pequeño margen de overclock que podemos hacer a nuestra tarjeta gráfica. Si con ese pequeño margen conseguimos esos 60 fotogramas, bien. Si no, pues esto lo combinaríamos con la primera opción, que es reducir los gráficos de nuestro juego. Y por último está la tercera opción, que es pasar por caja. Sería coger y comprarnos una tarjeta gráfica más potente. Ahora bien, vamos a ver otro caso, otro escenario en el cual vamos a dar, usando el mismo escenario, vamos a ver qué pasaría si el cuello de botella estuviera en nuestra CPU. Imaginaros que el mismo escenario, mismo juego, mismo equipo, todo, pero en este caso nuestra CPU está al 100% de carga, nuestra GPU está al 70% de carga y en nuestro monitor estamos viendo tan solo 50 FPS. ¿Qué ocurre? Pues seguramente tenemos un cuello de botella en nuestro procesador. Eso quiere decir que nuestro procesador no es suficientemente potente para hacer todos los cálculos de las instrucciones del juego, porque ya sabéis que el juego se ejecuta en el procesador y al mismo tiempo que las va ejecutando va enviando las llamadas de gráficos a la tarjeta gráfica que tiene que renderizar. ¿Qué pasa? Que ahí hay demasiada carga y nuestro procesador está al 100% y por tanto no puede llevarlo a cabo. Las soluciones son las mismas, es decir, la primera solución pasaría por bajar la resolución, por ejemplo, o bajar el número de objetos en pantalla, es decir, todo aquello que impacta en un videojuego tendríamos que mirar de bajarlo, reducirlo, para ver si así descongestionamos un poco el procesador y por tanto nuestra tarjeta gráfica puede trabajar más rápido y hacer que nuestro juego se represente en nuestro monitor a los 60 fotogramas por segundo. Podemos también hacer un overclock, ya sean procesadores con K o no K, o sea, a ambos se les puede hacer overclock. Podríamos mirar de hacer un overclock a ver si así conseguimos pues descongestionar ese cuello de botella y de esa forma tener un tráfico de datos
suficiente para que nuestro juego se ejecute a 60 FPS, o por último, pasar por caja y comprarnos un procesador más potente. Ahora bien, yo creo que esto ya dice claramente todo lo que decía en el vídeo, qué son los cuellos de botella, cómo son, cómo se detectan en una tarjeta gráfica y demás. Ya sabéis que hay diferentes softwares con los cuales podéis monitorear. Bueno, está por ejemplo, MSI Afterburner, que nos indica los datos en pantalla de carga de CPU, de GPU. También podéis hacerlo mediante el software de AMD o el software de Intel o el administrador de tareas para ver la carga en vuestra CPU. Es decir, hay soluciones muy rápidas para que podamos ver la carga que tenemos en determinados momentos en nuestros juegos. Ahora bien, ya que he tocado este tema, yo no quiero dejarlo aquí, porque sí que quiero que entendáis que en todo sistema de comunicación existen cuellos de botella. Y todo el mundo pregunta, o me pregunta en los comentarios acerca de los cuellos de botella en CPU y en GPU, y suelen estar muy obsesionados con esto. Cuando realmente hay un cuello de botella del que nadie habla, y este nos afecta al 99,9% de los usuarios de PC doméstico, por no decir al 100%, ya no hablamos de otros sistemas, que es el cuello de botella en nuestras unidades de almacenamiento. Sí, cuellos de botella existen. Si nos imaginamos un ordenador con su memoria RAM, su procesador, su tarjeta gráfica, sus unidades de almacenamiento, ya sean discos duros o SSD, ellos provocan un cuello de botella, dado que son mucho más lentos que la memoria RAM y que el procesador, y por tanto tienen que facilitar los datos en cargas más lentas. Ahora bien, imaginaos que para solucionar eso cogemos 40 SSDs, los ponemos en RAID y generamos una única unidad lógica con esos 40 SSDs, y por tanto la velocidad de lectura fuese 7 o 8000 MB por segundo, y 7 o 8000 serían más, pero bueno, es un ejemplo de escritura. Habríamos aumentado tanto. Si eliminásemos el cuello de botella del disco duro, seguramente nuestro procesador no sería capaz de ejecutar tantos datos como la velocidad de datos que sí que le podríamos dar desde nuestras unidades de almacenamiento. Por tanto, luego habría un cuello de botella en nuestra CPU. Si mejorásemos nuestra CPU, seguramente podría procesar tantos datos que luego habría un cuello de botella en nuestras memorias RAM o en nuestras GPUs. Con esto quiero decir que cuellos de botellas en el mundo de la electrónica y de las telecomunicaciones existe en todos lados. No hay sistema que sea libre de cuellos de botella, ni siquiera los supercomputadores, ni los ordenadores de la NASA, ni nada así que podáis pensar. Pero bueno, eso era ya como una curiosidad y algo que me veía obligado a explicar, que en nuestros ordenadores siempre va a haber cuellos de botella. La cuestión es determinar dónde, y para el uso que le damos a nuestros ordenadores, saber qué tenemos que hacer y qué no. Pero ya digo, por norma general, y lo que yo siempre recomiendo, por ejemplo, a muchos clientes que vienen con portátiles viejos, me va lento, no me enciende rápido, lo que suelo hacer es cambiar el disco duro por un SSD y el portátil rejuvenece bastante, y consigue un chute de rendimiento bastante grande. Joder. Es por eso que muchas veces yo siempre os digo que es muy recomendable tener un SSD en vuestro equipo, ¿vale? El SSD se nota en los tiempos de carga tanto en el Windows como en los videojuegos. Es decir, una vez el videojuego ha cargado a la memoria RAM o a la VRAM dedicada a la tarjeta gráfica, una vez hemos cargado las texturas, los mapas y demás, normalmente ya no tiramos tanto de nuestra unidad de almacenamiento, ni de nuestro disco duro, ni de nuestro SSD. Pero es que las pantallas de carga también importan. Es decir, no es lo mismo esperar un minuto a que un juego acabe de cargar que esperar 20 segundos. Para mí ese tiempo, pues la verdad es que merece la pena invertir en un SSD. Luego está el tema del sistema operativo. Si bien un SSD se nota a la hora de arrancar el sistema operativo, ¿vale? Ya que hablamos de cuellos de botella y todo esto, hay que decir que eso tampoco es cierto. Cuando tenemos un SSD en nuestro sistema, los archivos de paginación, que no viene a ser ni más ni menos que memoria virtual extra, también se ve acelerado. Y eso se nota en la fluidez general de todo el equipo. Incluso en los juegos, aunque en los juegos a lo mejor se traduzca en un FPS o dos más, o incluso depende en qué juegos no se traduzcan nada. Y bueno, chicos, ya está, hasta aquí muy rápido y básico qué son los cuellos de botella, cómo detectarlos, qué son los cuellos de botella de nuestra CPU, nuestra GPU. Y nada, no hay mucho más que decir. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, sabéis que podéis apoyarlo con un like, compartirlo en las redes sociales o por supuesto suscribiros al canal para más vídeos. Si tenéis cualquier tipo de duda, me dejáis por aquí abajo en la caja de comentarios. Y ahora sí, con esto me despido y hasta el próximo vídeo.